Una peligrosa ley de censura. Eso es lo que se vota el día de hoy en el Congreso de Chile y que ha sido ampliamente difundido y advertido por parte de Teresa Marinovich, como también de figuras políticas del interior del Congreso, pero que son minoría. Y que vale la pena hablarlo porque aunque algunas figuras lo hayan mencionado, esto no se ha discutido mucho ni en los medios tradicionales ni en la mayoría de los medios alternativos. Tiene que ver con una serie de modificaciones a la llamada ley Zamudio, la ley antidiscriminación, que extenderían la normativa a permitir que prácticamente se censuren muchas áreas, crea una gran cantidad de burocracia estatal y también simultáneamente genera cambios bien preocupantes a cómo funcionan los tribunales en materia de discriminación, haciendo que sea muy fácil denunciar casi cualquier cosa como discriminatoria y que el que tenga que comprobar que no hay discriminación no es el supuestamente afectado, sino el denunciado. O sea, te demandan y después tú tienes que probar que eres inocente, no el otro comprobar que tú eres culpable. Impresionante. Lo vemos más adelante. Tal como lo indicamos al inicio del programa, todo esto tiene que ver con una modificación que viene desde el año 2019 para modificar la ley 20.609, la ley antidiscriminación, más conocida como la ley Zamudio, una ley que existe hace varios años pero se quiere modificar para hacerla mucho más fuerte, pero con modificaciones preocupantes. Y para hacer una idea, esto es algo que se está impulsando por figuras principalmente del gobierno de Boric en conjunto con la centroizquierda y la centroderecha, ya que por un lado, el gobierno ya desde el año 2023 lo está impulsando a través de su Ministerio de Justicia, un ministerio que ni debería existir, diciendo que estamos preparando indicaciones a la ley 20.609 en materia de antidiscriminación con el objeto de fortalecer la institucionalidad, más cargos estatales, que va a velar por los derechos de la igualdad de todas las personas que conviven en nuestro país y además crear un consejo antidiscriminación, más burocracia, pero es peligroso porque ese consejo en las modificaciones que hace establece que empieza a crear políticas a nivel de lo que se tiene que hacer de leyes, como también impulsa proyectos de formación que hace sonar más como adoctrinamiento tanto en el mundo estatal como privado. Lo vemos así a continuación. Este es un largo anhelo de la sociedad civil, de la academia. Hoy sí, los académicos chilenos tan maravillosos que han sido, suelen ser más bien cercanos a grupos políticos, de las organizaciones que han trabajado fuertemente por los derechos de la disidencia y la diversidad en general en nuestro país. Las indicaciones legislativas que hoy anunciamos y que esperamos cuenten con transversal apoyo en el Congreso refuerzan la Subsecretaría de Derechos Humanos, dotándola de las funciones y mandatos necesarios para la implementación de la ley, especialmente en aspectos de prevención, información a las personas afectadas, coordinación intersectorial y algunas tareas de implementación y seguimiento de la ley antidiscriminación. Esto acompañado de espacios de diálogo en representantes del Estado y la sociedad civil. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que esto es lo que impulsaron en el 2023 como algo que modifica aún más esa ley, pero una propuesta del año 2019. Pero ¿cuáles son los cambios principales? Y vamos a ver las advertencias que se han dado. Principalmente, se dan una serie de modificaciones. Por un lado, se aumentan las sanciones por discriminación con multas más altas. Se establece que si alguien es sancionado por discriminación, y vamos a ver qué se entiende ahora con discriminación, con esta ley que se vota el día de hoy, a ver si se aprueba, se establecería que además se tienen que ofrecer disculpas públicas, se tienen que establecer tanto en el mundo estatal como privado consejos antidiscriminación y grupos de formación con un enfoque interseccional y de género, y al mismo tiempo se establece que ante todas estas áreas la carga de la prueba va a depender en muchos casos del acusado. ¿Por qué? Porque lo que se empieza a cambiar es que se bajan los requisitos para poder demandar por esto y por lo tanto el juez tiene que, y eso dicen las normativas, les voy a dejar de todas maneras aquí la página del Congreso donde pueden leer todas las modificaciones y el proyecto original, pero se establece que tiene que fallar el juez con una perspectiva pro posible afectado y que si ve la posibilidad, aunque no sea tan, podríamos decir, comprobable, de que podría tal vez haber habido discriminación, tiene que fallar de acuerdo a eso. Y por lo mismo, si están esos elementos que son bien bajos, la carga de la prueba, o sea, el que tiene que comprobar las cosas, no es el que dice que lo discriminaron, que usualmente sería lo normal, el que demanda tiene que tratar de demostrar lo que demanda, sino que el demandado, aunque no haya pruebas reales de nada, tiene que después él demostrar su inocencia. Es súper peligroso. Y además de esas modificaciones, se aumentan los conceptos de discriminación hablando de discriminación directa, o sea, alguien directamente discriminando a alguien, discriminación indirecta, donde justamente por acciones o omisiones, porque ya no solo el que hace algo, sino el que no hace, o sea, tú no dijiste algo, no has hecho nada, pero igual porque no hiciste, bueno, también te podemos considerar como discriminador. Y también hay como de lo que se habla de discriminación sistemática, donde las prácticas del sistema, como también
todas las estructuras dentro de organizaciones podrían afectar, como también la discriminación justamente que tiene que ver con elementos de indirectas, como incluso la discriminación indirecta se asocia a eso, es que tú podrías decir cosas que no son discriminatorias, pero como tal vez se podría interpretar que a alguna otra persona tal vez lo discriminan, bueno, eso también es discriminación. Es una estupidez. Va a llegar evidentemente a mecanismos de censura y se busca aplicar esto en el mundo privado, empresarial, en el mundo estatal, pero también a los medios de comunicación. Es súper, pero súper peligroso. Además de que establece que los jueces, además de esos otros elementos, tienen que considerar las condiciones materiales de los discriminados, que ahora se amplía sustancialmente a aquellos que los contemplan, ya que además de elementos de, podemos decir, diversidades sexuales, para mencionarlo de una manera, se establece mucho grupo étnico, diferencias culturales, si son madres o no, estado de maternidad, se establece también nacionalidad, edad, religión, una serie de categorías enormes, pero muy enfocadas también en grupos de inmigrantes y como no se puede mostrar ni siquiera rechazo, porque eso podría manifestar una discriminación. Es súper autoritario y ataca la libertad de expresión, porque la libertad de expresión implica manifestar opiniones que pueden molestar a otros, como también opiniones que pueden ser controversiales o no son lo común, o que son contrarias a lo que desea el mundo político. Es por esta normativa, que ha habido varias denuncias por parte de distintas figuras, por ejemplo por Teresa Marinovich, que hace tiempo lo está mencionando, como también por miembros del Congreso, donde creo que el caso del diputado independiente, aunque cercano a los republicanos, Stefan Schubert, fue el que mejor lo explicó con respecto a lo peligroso que es la normativa y lo están denunciando y que se vota hoy. Estos días se vota una reforma a la ley Zamudio que en nombre de la no discriminación crea grupos de privilegios ante los cuales será imposible defenderse en caso de acusaciones falsas o injustas. La ley consagra privilegios, inventa nuevas formas de discriminación, introduce normativa internacional no ratificada por Chile e invierte la carga de la prueba. No es el que acusa el que debe probar su denuncia de discriminación, sino el acusado y el obligado a demostrar su inocencia. Básicamente es un retroceso grave, una lápida a la igualdad ante la ley. La reforma a la ley Zamudio que se vota este martes es un peligro para la libertad de conciencia, expresión y religión. Uno de los principales problemas es la eventual restricción a la libertad de expresión. La ley considera discriminación arbitraria no solo los actos u omisiones concretos, sino que también las preferencias, lo que podría permitir que se demanden opiniones y expresiones personales. Además, la ley facilita las demandas al permitir que personas jurídicas sin relación directa con el conflicto puedan interponer acciones en casos de interés colectivo o difuso. También se elimina la multa a quienes demandan sin fundamento, lo que podría entonces incentivar demandas irresponsables. Otro problema señalado es que la reforma atenta en contra de la familia. La ley permitiría que cualquier persona natural o jurídica pueda presentar acciones de no discriminación en favor de alguien que se considere discriminado, incluso si los representantes legales de esa persona se niegan a demandar. Esto implica una posible interferencia en las decisiones familiares relacionadas con el cuidado personal y la patria potestad de los padres, lo cual puede generar conflictos y entrometerse entonces en la autonomía familiar. La reforma también podría generar problemas económicos. Aquellos condenados por discriminación arbitraria no podrían acceder a tener contratos con la administración del Estado. Esto es muy preocupante en regiones donde la oferta de contratistas es limitada, ya que si los pocos proveedores disponibles fueran condenados, no se podrían satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Además, una norma similar ha sido declarada inconstitucional en el pasado por ser una sanción excesivamente gravosa aplicada a una amplia variedad de conductas que pueden ser consideradas discriminación. Por esto y mucho más, este proyecto de ley debe ser rechazado porque constituye un abierto peligro para la democracia y sobre todo para los ciudadanos de a pie. Ahí hacen la denuncia, pueden entender por qué esto es peligroso tanto en ámbitos económicos, también en ámbitos sociales, pero especialmente de libertades personales, que con la excusa de algo que suena tan bien como no discriminar, están usando esa excusa para impulsar normativas que son censuradoras y aumentan, por supuesto, el poder del Estado para intervenir en todas las áreas de la sociedad con la excusa de no discriminar y con conceptos súper ambiguos de lo que es o no discriminación. Ahora hay posibilidades muy importantes de que esto se apruebe porque además de ser apoyado por el conjunto de la izquierda, está siendo apoyado también por gran parte de la derecha. En particular Chile Vamos, donde sectores de RN también están apoyando, sectores principalmente de la UDI en su conjunto lo apoyan, con Gloria Hood, que lidera dicho partido, diciendo: en Evópolis estamos comprometidos con la reforma y mejora de la ley 20.609 contra la discriminación. Hoy compartí nuestro mensaje junto al equipo de Evópolis y Diversidad en la Santiago Parade organizada por el Móvil H. Gracias por la invitación y cuentan con nosotros.
Esto lo dijo a finales del año pasado, cosa que no ha cambiado tampoco en su disposición. Entonces hay una probabilidad bastante importante que esta ley se apruebe, con consecuencias bien peligrosas tanto a nivel económico como de libertades individuales. Ahora, ¿qué puede hacer uno para cambiar esta situación? En redes sociales tienen que presionar a su congresista, escríbanle, ya sea con el número de teléfono que lo pueden encontrar en la página del Congreso, como a su correo, escriban por redes sociales, insístanle ante la peligrosidad de esta situación. Porque, de todas maneras, si esto se termina aprobando, vamos a ver consecuencias bien peligrosas en el mediano y largo plazo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta normativa que se vota el día de hoy? ¿Creen que es bueno que se apruebe o es bastante peligrosa como mencionamos aquí? Más allá de lo que digan las frasecitas bonitas de no discriminación, sino por las estructuras que establece que van en contra del Estado de Derecho, que establece una carga de la prueba contra el que está siendo acusado y se presume inocente, y simultáneamente por todas las disposiciones que hacen una intervención transversal en el mundo privado, donde se busca intervenir con la excusa de no discriminar y censurar. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Francisco Góngora, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.